Lo que vas a ver hoy te hará creer nuevamente en la bondad. En un mundo donde muchos ignoran el sufrimiento ajeno, un simple gesto cambió dos destinos para siempre. ¿Qué harías si un niño sin hogar te pidiera comer tus sobras? Quédate hasta el final y descubre cómo este millonario transformó una petición humilde en un acto que conmovió al mundo entero. Dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte historias que tocan el corazón. Empezamos. La noche caía sobre la ciudad y el frío se colaba por cada rincón de las calles desiertas. Las luces de los restaurantes lujosos iluminaban las aceras mojadas por una llovizna persistente. Allí, en una de esas mesas junto al ventanal de un restaurante de alto nivel, estaba sentado Eduardo Ferrer, un empresario millonario conocido por su frialdad y su obsesión por el éxito. Con el ceño fruncido, apenas probaba el costoso plato frente a él, mientras revisaba unos documentos en su tableta, ajeno al mundo exterior. Al otro lado del cristal, un niño de no más de 10 años, cubierto con un suéter raído y los pies descalzos, lo observaba en silencio. Sus ojos grandes y oscuros reflejaban no solo el hambre, sino también una profunda tristeza. Samuel era solo otro rostro invisible para la ciudad, uno de esos niños sin hogar que aprendían a sobrevivir entre las sombras. Eduardo no lo había notado hasta que una pequeña mano golpeó suavemente el cristal. El hombre alzó la vista, molesto por la interrupción, y sus ojos se encontraron con la mirada suplicante de Samuel. Por un instante, todo se detuvo. El murmullo del restaurante, la música de fondo, el tic-tac del reloj. Samuel entró con timidez cuando el camarero, sorprendido, abrió la puerta tras un gesto del millonario. Se acercó despacio, como temiendo ser echado de inmediato, y con voz apenas audible, preguntó: «Señor, ¿puedo comer sus sobras?». El silencio se hizo pesado en la sala. Los clientes del restaurante miraban con desdén, murmurando entre ellos. Eduardo, sin decir una palabra, dejó la tableta a un lado y observó de cerca al niño. Por primera vez en años, algo en su interior se removió. Ese rostro le resultaba extrañamente familiar, como un reflejo de sí mismo en el pasado. Sin pensarlo demasiado, empujó el plato hacia el niño y dijo con voz firme pero amable: «No tienes que comer sobras. Siéntate, comerás conmigo». Y así comenzó la noche que cambiaría el destino de ambos para siempre. Samuel se sentó frente a Eduardo, temblando de frío y nerviosismo. Los clientes del restaurante seguían lanzando miradas de desaprobación. Algunos cuchicheaban indignados por la presencia del niño en un lugar tan exclusivo. Pero para Eduardo, en ese momento, esas miradas no importaban. Pidió al camarero que trajera un plato caliente para Samuel. Mientras esperaban, el niño devoraba con los ojos la comida que quedaba en el plato del millonario, pero se contenía, como si el simple hecho de estar allí ya fuera demasiado bueno para ser verdad. «¿Cómo te llamas?», preguntó Eduardo, intentando que su voz sonara cercana. «Samuel, señor», respondió el niño bajando la mirada. «¿Y tus padres? ¿Dónde están?», inquirió el empresario sintiendo una punzada en el pecho. Samuel no contestó de inmediato. Un silencio incómodo llenó el espacio entre ellos, roto solo por el sonido de los cubiertos y los murmullos lejanos. Finalmente, con un hilo de voz, el niño dijo: «Mi mamá se fue al cielo y mi papá, no sé». Las palabras del pequeño golpearon a Eduardo como un eco del pasado. Porque él también había conocido el abandono y la pérdida, recordó su infancia en un barrio pobre, las noches sin cenar, los días en que miraba a través de vitrinas soñando con una vida mejor. Se había prometido olvidar esos tiempos, pero allí estaba ese niño, como un espejo de lo que alguna vez fue. El camarero llegó con el plato humeante. Samuel dudó al principio, pero la sonrisa tímida de Eduardo le dio permiso para comer. Cada bocado que el niño daba, el millonario sentía que algo en su interior se recomponía, como si alimentara también las partes rotas de su alma. Esa cena,
que comenzó con sobras, se convirtió en el inicio de un vínculo que cambiaría la vida de ambos de formas que ninguno imaginaba. La cena había terminado, pero Eduardo no podía apartar la vista de Samuel. El niño, ahora con el estómago lleno, luchaba por mantenerse despierto, el cansancio dibujado en su rostro. Afuera, la lluvia había cesado, pero el frío seguía calando los huesos. El millonario sabía que en cualquier momento el pequeño tendría que volver a la calle, y la idea lo atormentaba. Por primera vez en mucho tiempo, Eduardo sintió que debía actuar no como empresario, sino como ser humano. Miró al camarero y pidió la cuenta, pero en su mente ya se gestaba una decisión mucho más grande que pagar una cena. «Samuel», dijo con voz serena, «¿dónde sueles dormir?» El niño bajó la cabeza, avergonzado. «A veces en un callejón, otras en un banco del parque. Depende». Aquellas palabras fueron como un puñal en el corazón de Eduardo. Respiró hondo y, casi sin pensar, se inclinó hacia el pequeño. «Esta noche no volverás a dormir en la calle. Vendrás conmigo». Samuel abrió los ojos, sorprendido. La desconfianza natural de quien ha vivido entre peligros lo hizo dudar. «¿Por qué haría eso por mí, señor?», preguntó con un hilo de voz. Eduardo lo miró fijamente, y por un instante dejó de ser el millonario poderoso para convertirse en ese niño que una vez pidió ayuda y no la recibió. «Porque yo también estuve donde tú estás ahora, y nadie me tendió la mano». Sin más palabras, ambos salieron del restaurante. Eduardo le ofreció su abrigo al niño, y juntos caminaron hacia el coche. Esa noche, el millonario no solo cambió el destino de Samuel, sino que comenzó a redimir su propio pasado. El coche avanzaba en silencio por las avenidas iluminadas de la ciudad. Samuel, envuelto en el abrigo de Eduardo, miraba por la ventana con asombro. Nunca había estado dentro de un auto tan lujoso. Sus pequeños dedos acariciaban el forro del abrigo como si quisiera asegurarse de que todo era real y no un sueño del que despertaría en cualquier momento. Eduardo, mientras conducía, lo observaba de reojo. Una mezcla de sentimientos lo invadía: ternura, culpa y una determinación que no había sentido en años. Aquella noche, algo dentro de él se había quebrado. O quizás, algo había sanado. Llegaron a un edificio elegante en el centro. El portero los miró sorprendido, pero Eduardo solo hizo un leve gesto, dejando claro que no había espacio para preguntas. Tomaron el ascensor, y cuando las puertas se abrieron al lujoso apartamento, Samuel se quedó sin palabras. «Este será tu hogar esta noche, Samuel», dijo Eduardo, mientras encendía una luz cálida que iluminó la sala amplia, decorada con muebles finos y obras de arte. El niño no se atrevía a moverse. Sus ojos brillaban entre el asombro y las lágrimas contenidas. Eduardo se inclinó frente a él, colocando una mano sobre su hombro. «Estás a salvo. Nadie te hará daño aquí». El millonario preparó una cama improvisada en un sofá. Le dio un vaso de leche caliente y antes de salir de la sala, se detuvo a mirar una última vez al pequeño, que ya cerraba los ojos vencido por el cansancio. Aquella noche, por primera vez en mucho tiempo, Samuel durmió bajo un techo seguro, y Eduardo entendió que había comenzado algo mucho más grande que un simple acto de caridad. Había comenzado un cambio en su propia vida. Los primeros rayos del sol se filtraron tímidamente por las cortinas del apartamento, iluminando la sala con un brillo suave y cálido. Samuel abrió los ojos despacio, desorientado al principio. La suavidad del sofá, el calor del abrigo que lo cubría y el aroma lejano a café recién hecho le recordaron que esa noche no había sido un sueño. Eduardo ya estaba de pie junto a la ventana, observando el despertar de la ciudad. Tenía en sus manos una taza de café, pero su mente estaba en otra parte. Durante toda la noche había pensado en lo que había hecho, y sobre todo, en lo que debía hacer ahora. No se trataba solo de ayudar a Samuel por un día. Algo en su interior le decía que debía ir más allá. Al notar que el niño se había despertado, se acercó y se agachó a su altura.
Buenos días, Samuel. ¿Dormiste bien? El niño asintió, aún tímido, pero con una pequeña sonrisa que iluminó su rostro. Gracias, señor. Gracias por todo. Eduardo se quedó en silencio unos segundos, mirando esos ojos que ahora tenían un brillo de esperanza. Finalmente habló, con una decisión que se sentía firme y sincera. Samuel, quiero ofrecerte algo más que una cena o un techo por una noche. Quiero que empieces de nuevo, que tengas una oportunidad real. Los ojos del niño se llenaron de lágrimas, y sin poder contenerse, se lanzó a abrazar al millonario. Eduardo sintió cómo ese pequeño gesto derribaba las últimas barreras de su corazón. Así comenzaba una nueva etapa para ambos. Una marcada por el desafío de cambiar, de construir, de sanar heridas que el tiempo había dejado abiertas. Un nuevo amanecer, no solo para Samuel, sino también para el hombre que, al ayudar, empezaba a salvarse a sí mismo. Los días siguientes estuvieron llenos de aprendizajes tanto para Samuel como para Eduardo. El niño comenzó a adaptarse al nuevo entorno. Un hogar cálido, comidas calientes, ropa limpia y una cama de verdad. Sin embargo, las cicatrices de la calle no desaparecen de un día para otro. Samuel se despertaba en las noches asustado por pesadillas. A veces, aún miraba con desconfianza a los adultos que lo rodeaban, como si temiera que todo terminara en cualquier momento. Eduardo, por su parte, enfrentaba una lucha diferente. Sus socios y conocidos comenzaron a cuestionar su decisión. ¿Qué haces involucrándote de esa manera?, le decían. ¿Acaso quieres convertirte en benefactor de todos los niños de la calle? Esto puede arruinar tu imagen. Pero el millonario ya no escuchaba esas voces. Lo que más le importaba era el bienestar de Samuel. Contrató a un maestro particular para ayudar al niño a recuperar el tiempo perdido en la escuela. Se aseguraba de que tuviera atención médica y psicológica, y sobre todo, le dedicaba tiempo. Lo llevaba al parque, le leía cuentos antes de dormir, y poco a poco, lograba que la sonrisa de Samuel fuera más frecuente. Una tarde, mientras regresaban de una caminata, Samuel se detuvo y tomó la mano de Eduardo. Señor, ¿usted cree que un día yo podré ser como usted? El millonario se agachó y lo miró a los ojos. No, Samuel, dijo con una sonrisa. Un día serás mejor que yo. Y en ese instante entendió que no solo estaba cambiando la vida de un niño, Samuel también estaba cambiando la suya. A medida que los días se transformaban en semanas, la historia de Samuel y Eduardo comenzó a llamar la atención de los medios. Un periodista, que los vio juntos en el parque, tomó una foto de aquel millonario conocido por su frialdad, paseando de la mano con un niño. La imagen se volvió viral, un símbolo de bondad en tiempos en que pocos miraban hacia los más necesitados. Las llamadas comenzaron a llegar. Entrevistas, artículos, reportajes. Todos querían saber quién era el niño, por qué Eduardo lo había acogido, qué lo había llevado a abrir su corazón. Sin embargo, el millonario rechazaba la mayoría de las solicitudes. No quería convertir un acto de amor en un espectáculo. Samuel, por su parte, también enfrentaba un desafío: adaptarse a una vida donde ya no era invisible. En la escuela, algunos niños lo miraban con curiosidad, otros con envidia. Pero poco a poco, gracias al apoyo de Eduardo y de sus nuevos profesores, empezó a destacarse por su bondad, su inteligencia y sus ganas de superarse. Una tarde, al regresar a casa después de la escuela, Samuel encontró a Eduardo pensativo en su despacho. El niño se acercó y con la inocencia que lo caracterizaba, dijo: «Señor, ¿usted se arrepiente de haberme ayudado?». Eduardo se levantó, se agachó a su altura y le respondió con el corazón: «Samuel, ayudarte fue la mejor decisión de mi vida». Y esa frase, simple pero sincera, quedó grabada en el corazón del niño para siempre. El tiempo continuó su marcha, y con él, el vínculo entre Eduardo y Samuel se fortalecía día a día. Cada mañana, el millonario acompañaba al niño hasta la puerta de la escuela, y cada noche lo ayudaba con las tareas,
compartían una cena sencilla y hablaban de sueños, miedos y esperanzas. Una noche, mientras la ciudad dormía bajo un cielo estrellado, Samuel se asomó al balcón del apartamento. Observó las luces de la ciudad y suspiró profundamente. Eduardo, al notar su silencio, se acercó y se sentó a su lado. ¿En qué piensas, Samuel?, preguntó, con voz serena. En que quiero hacer algo bueno, señor. Quiero ayudar a otros niños como yo. Eduardo lo miró con orgullo y colocando una mano sobre su hombro le respondió. Y lo harás. Porque ya eres un ejemplo, Samuel. Lo que importa no es de dónde venimos, sino lo que elegimos hacer con lo que la vida nos da. El niño lo abrazó, y en ese abrazo silencioso nació una promesa que no necesitaba palabras. La promesa de que juntos cambiarían más vidas. Eduardo entendió que el destino los había unido para algo más grande que ellos mismos. Desde aquella noche, el millonario comenzó a planear un proyecto, un refugio para niños sin hogar, un lugar donde pudieran sentirse seguros y amados, donde Samuel tendría un papel importante. Era el comienzo de una nueva misión. Pasaron los meses y la promesa hecha aquella noche en el balcón comenzó a tomar forma. Eduardo, con la ayuda de un equipo de profesionales e inspirado por el corazón puro de Samuel, dio inicio a la construcción de un refugio para niños sin hogar. El lugar no sería solo un albergue, sería un verdadero hogar, con aulas, áreas recreativas, atención médica y psicológica, y acima de todo, amor y respeto. Samuel se involucró desde el principio. A pesar de su corta edad, daba ideas, dibujaba cómo soñaba que sería el refugio y acompañaba a Eduardo a las visitas de obra. Cada ladrillo que se colocaba representaba una esperanza, una nueva oportunidad para otros niños que, como él, un día habían sentido el frío de la calle y el vacío de la soledad. Los medios volvieron a interesarse, pero esta vez, Eduardo aceptó compartir la historia. Quería que el mensaje llegara a más personas, que todos podían ser parte del cambio, que la verdadera riqueza no estaba en los negocios, sino en el impacto que uno podía dejar en la vida de los demás. En la ceremonia de colocación de la primera piedra, Samuel tomó el micrófono, nervioso pero decidido, y dijo con voz firme: Este lugar no será solo un refugio, será un hogar donde ningún niño volverá a pedir sobras. Los aplausos llenaron el lugar, y Eduardo, con lágrimas en los ojos, supo que aquel niño al que había ayudado ya se había convertido en su mayor maestro. La construcción del refugio avanzó con rapidez, impulsada por el entusiasmo de Eduardo, la participación activa de Samuel y la generosidad de quienes se conmovieron con la historia. Finalmente, llegó el gran día. El hogar estaba listo para recibir a sus primeros niños. El edificio era más que una obra de ladrillos y concreto. Era un lugar lleno de color, con murales pintados por artistas voluntarios, aulas decoradas con dibujos de Samuel y un enorme jardín donde las flores parecían celebrar la esperanza renacida. Eduardo y Samuel estaban de pie en la entrada cuando llegaron los primeros niños. Sus caritas reflejaban la misma mezcla de miedo y asombro que Samuel había sentido aquella noche frente al restaurante. Pero al cruzar el umbral, sus ojos se llenaban de luz. Uno por uno, fueron entrando, guiados por las palabras amables de Samuel. Bienvenidos a su hogar. Aquí nunca estarán solos. Eduardo observaba, emocionado. Cada niño que cruzaba la puerta era como sanar una parte de sí mismo, como completar un ciclo que había comenzado aquella noche con una simple pregunta. Esa noche, cuando la casa quedó en silencio y los niños dormían en camas cálidas por primera vez en mucho tiempo, Eduardo y Samuel salieron al jardín y miraron las estrellas. ¿Lo ves, Samuel?, dijo Eduardo con voz baja. Lo logramos juntos. Y el niño, con una sonrisa de paz, respondió: Lo logramos porque usted creyó en mí, y ahora yo creo en los demás. Era el comienzo de una nueva historia, donde el amor y la esperanza se multiplicarían, una vida a la vez. El nuevo hogar se llenó rápidamente de risas, juegos y sueños.
Cada rincón del lugar vibraba con la energía de los niños que, por fin, encontraban un refugio seguro. Samuel, agora mais confiante, se transformou em um verdadeiro irmão mais velho para os recém-chegados. Ajudava nos estudos, organizava brincadeiras no jardim e sempre repetia as palavras que um dia lhe deram esperança. Aqui nadie pede sobras. Aqui todos merecemos lo melhor. Eduardo se tornou uma presença constante no dia a dia do projeto. O homem de negócios implacável de outros tempos agora se emocionava ao ver o progresso de cada criança, ao presenciar as primeiras palavras escritas, os primeiros desenhos coloridos, as primeiras noites tranquilas daqueles pequenos que antes só conheciam o abandono. Mas o impacto do projeto foi além do esperado. Inspiradas pelo exemplo de Eduardo e Samuel, outras pessoas começaram a ajudar. Empresários, professores, médicos e voluntários de toda a cidade uniram forças para apoiar o abrigo e criar novas iniciativas. A bondade se espalhava como uma corrente invisível que tocava corações. Em um evento na cidade, onde Samuel foi convidado a falar, o menino subiu ao palco com o olhar firme e disse: "Lo que um dia comenzó com um prato de sobras, hoy es um banquete de oportunidades." A plateia se levantou em aplausos, e Eduardo, com os olhos brilhando de orgulho, soube que aquele menino já havia superado tudo o que ele um dia sonhou para ele. Agora, Samuel era a luz que guiava muitos outros. Los años pasaron, pero la esencia de aquel gesto inicial, el plato compartido, el abrigo ofrecido, la mano tendida, nunca dejó de florecer. Samuel creció, se formó, y se convirtió en un joven carismático, estudioso y comprometido con su misión. Con la guía de Eduardo, estudió para ser trabajador social y poco a poco asumió la dirección del hogar que una vez lo había salvado. El refugio, que comenzó como un proyecto de amor, se transformó en una red de hogares en distintas ciudades, llevando esperanza a miles de niños. Samuel, en cada inauguración, recordaba aquel primer encuentro que cambió su vida. Todo comenzó porque alguien decidió mirar donde nadie miraba y tender la mano. Eduardo, ya mayor, observaba con orgullo el legado construido. No eran sus empresas ni sus riquezas lo que lo llenaban de satisfacción. Era ver que su acto de bondad había sembrado un bosque de generosidad que seguiría creciendo mucho después de él. En una emotiva ceremonia, Samuel subió al escenario junto a Eduardo y entre aplausos dijo: "Lo que un día fue un plato de sobras hoy es un banquete de esperanza para el mundo. Gracias, Eduardo, por enseñarme que el verdadero éxito es transformar vidas. Las luces se apagaron esa noche bajo un cielo estrellado, pero la luz de esa historia siguió brillando en cada niño rescatado, en cada vida cambiada, en cada corazón tocado. Porque a veces, un solo gesto basta para cambiar el mundo. Dicen que el tiempo todo lo transforma, que lo que comienza como un simple acto puede crecer y multiplicarse, como una semilla que, con cuidado y amor, se convierte en un árbol que da sombra y frutos a generaciones enteras. Así fue la historia de Eduardo y Samuel. Dicen que el tiempo todo lo transforma, que lo que comienza como un simple acto puede crecer y multiplicarse, como una semilla que, con cuidado y amor, se convierte en un árbol que da sombra y frutos a generaciones enteras. Así fue la historia de Eduardo y Samuel. Eduardo, ya mayor y con el cabello plateado, paseaba a menudo por los jardines del primer refugio. Allí, sentado bajo el gran árbol plantado en honor al primer niño acogido, solía observar cómo los nuevos pequeños jugaban, estudiaban y soñaban sin miedo. Sonreía al ver a Samuel, ahora hombre hecho y derecho, guiando a otros como una vez él fue guiado. El legado de ambos trascendió fronteras. La historia del millonario que ofreció algo más que un plato de comida, y del niño que devolvió al mundo 1000 veces ese gesto, inspiró proyectos en otros países, motivó leyes para la protección de menores y dio lugar a movimientos solidarios que, aún hoy, siguen cambiando vidas.
Pero lo más valioso no fueron los edificios ni los reconocimientos. Fue la certeza de que cada gesto de bondad, por pequeño que parezca, tiene el poder de encender una chispa que nunca se apaga. Eduardo y Samuel demostraron que el verdadero éxito no se mide en riqueza, sino en el impacto que dejamos en el corazón de los demás. Y así, bajo el cielo estrellado de cada noche, las ramas de aquel árbol seguían creciendo, y las risas de los niños seguían llenando el aire, recordándonos que un solo acto de compasión puede cambiar el destino del mundo entero. Gracias por acompañarnos en esta historia que nos recuerda el verdadero poder de un gesto de bondad. Porque a veces no hacen falta grandes fortunas ni hazañas heroicas para transformar una vida. Basta un plato compartido, una palabra amable, una mano tendida en el momento justo. La historia de Eduardo y Samuel no es solo un relato de redención y segundas oportunidades. Es un llamado a mirar más allá de lo que nuestros ojos ven, a reconocer el valor de quienes, en silencio, luchan cada día por sobrevivir, a entender que, al ayudar al otro, también nos salvamos a nosotros mismos. Hoy, el mundo necesita más que nunca de personas como tú, que crean en la fuerza de la compasión y el amor, que sepan que un solo acto de generosidad puede encender una chispa capaz de iluminar los rincones más oscuros. Si esta historia tocó tu corazón, no dejes que el mensaje se pierda. Compártela con tus amigos, tu familia, tus seres queridos. Haz que llegue a quienes tal vez necesiten recordar que la esperanza existe, que los milagros son posibles y que cada uno de nosotros puede ser parte del cambio. Déjanos en los comentarios. ¿Qué harías tú si alguien te pidiera comer tus sobras? ¿Qué pequeño acto puedes hacer hoy para cambiar el mundo de alguien? Dale like si crees en el poder de la bondad. Suscríbete y activa la campanita para más historias que inspiran, conmueven y nos recuerdan lo mejor de la humanidad. Gracias por ser parte de esta comunidad. Y recuerda, el verdadero éxito no se mide por lo que poseemos, sino por lo que dejamos en el corazón de los demás.